En esta sección trataré de explicarles sobre las tablas de datos que maneja en Excel para poder hacer algunas modificaciones en cuanto al diseño o otro tipo de funciones. Por ejemplo, tenemos esta información en donde vemos indicado que tiene la columna nombres, fecha de ingreso, género. Entonces copiamos toda la información hasta la fila G19, copiamos la información y seleccionamos. Entonces pegamos indicamos formato de fórmulas y números. Formato de fórmulas y números indicamos. Entonces nos estaría pegando, ¿no? Y tendríamos el formato similar al que tenemos en la parte izquierda. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de formato y la tabla? Ahora la vamos a ver. Seleccionamos toda la celda nuevamente y nos dirigimos a insertar. En la ficha insertar indicamos tabla. En tabla nos va a crear una nueva tabla en donde nosotros lo hemos indicado si tiene encabezados o no tiene encabezados. Si tiene encabezados, bueno, en este caso sí tiene. Sería nombre, fecha de ingreso, género, país, rendimiento, salario anual. Estos serían nuestros encabezados de nuestra tabla. Si desmarcamos, entonces lo va a tomar como nombre, fecha de ingreso sin encabezado. Si aceptamos, quitando la selección, vemos que nos crea una nueva columna sin ningún nombre. Entonces no queremos que nos cree así. Retrocedemos y nuevamente a la opción insertar. En la opción tabla seleccionamos, indicamos que la tabla sí tiene encabezados para que nos reconozca como encabezados. Aceptamos y vemos que nos crea una tabla de encabezados. Una tabla con los encabezados que tenemos en nuestra tabla. Reducimos un poco para poder visualizar un poco más. Y vemos que tenemos una tabla. Entonces, en esta tabla nosotros tuvimos la opción de poder crear una nueva forma de hacer las celdas con nuestra información y creando una tabla con algunos estilos que nosotros hemos creado propios. Pero ¿qué sucede si nosotros insertamos una nueva columna? Insertar. Y indicamos, por ejemplo, total anual. Total anual rendimiento. Como vemos, la celda se creó, pero no se ha creado y no se ha copiado el formato. Esto se debe a que estos son celdas por separado. O sea, si uno aplica el formato, lo aplica seleccionando a todas las celdas. Pero si crea un nuevo campo, una nueva columna, este campo o columna no obtiene el formato que se tiene por general en la tabla que se está manejando. Si eliminamos esta columna y nos desplazamos un poco más allá, y acá indicamos total por rendimiento. Aceptamos y automáticamente nos crea una nueva columna con el formato que tenemos en nuestra tabla. Como ven, es muy diferente a la aplicación de celdas normales que se está teniendo y es mucho más beneficioso para aplicar los datos. Por ejemplo, aquí si nosotros queremos calcular, hay que eliminar nuevamente porque no lo estamos utilizando esta celda. Eliminamos. Queremos calcular, ejemplo, el subtotal. Nos dirigimos a diseño. Seleccionamos en la tabla. Hay que tener en cuenta seleccionar la tabla. E indicamos fila de totales. Y automáticamente nos crea la fila de totales. Pueden ver, es el mismo resultado. Mientras que aquí nosotros tenemos que ingresar una fórmula de manera manual y seleccionar nuestros datos. Por ejemplo, si nosotros en esta parte ingresamos, insertamos un poco más, no sé, ingresamos aquí, hay que eliminar para que podamos notar la diferencia. La tabla, acá está la tabla,
ingresamos Julio Costa. Como ven, no se copia el formato que tenemos de Julio Costa. En este caso sí se copia porque le hemos seleccionado. Y acá ponemos Julio Costa. No se copia porque no está detrás de esta opción. Debería estar detrás de esta opción. Entonces, para que se copie detrás de esta opción, tendríamos que insertar nueva fila. Insertamos y vemos que automáticamente se crea una nueva fila. Acá también se copia porque le hemos aplicado un formato y en este caso Excel en esta versión sí logra copiar el formato, pero si fuera mucho más datos no estaría copiando el formato y aquí se estaría permaneciendo, pero el total, como ven, se desplaza automáticamente por sí solo en la opción. Si insertamos nuevamente fila de la tabla hacia arriba y vemos que automáticamente se va creando, ¿no? Porque es como si tuviera una fórmula que lo está sumando. Pero démonos cuenta que lo toma como salario anual, que sería nuestra columna, el subtotal. Y en esta fórmula que hemos puesto subtotal, lo toma un rango, que es muy diferente. O sea, si a este rango nosotros le aumentamos una letra o una celda que no lo puede reconocer dentro del rango que tenemos, entonces no le estaría sumando. Pero en este caso, en esta versión de Excel, sí nos permite realizar esa función. Pero en versiones anteriores no nos permite realizar esa función, sino que se queda estático la función que estamos aplicando. Muy bien, entonces eso sería la combinación o la forma más óptima de representar una tabla, unos datos sin tener que estar aplicando formatos a una tabla de datos. Eliminamos las tablas de datos, las celdas, para que queden fijas. Muy bien, a esta tabla de datos también lo podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, indicarle que la tabla sea no sé, personal. Recuerden, seleccionamos la tabla, nos dirigimos a diseño y en nombre de la tabla escribimos el nombre de la tabla. Aceptamos y la tabla ya tendría un nombre de diseño. Mientras que si seleccionamos nos permite realizar los cambios respectivos a la tabla de datos. También podemos realizar la segmentación de datos o realizar una tabla dinámica. Obvio también que se puede realizar con las celdas seleccionando un rango determinado. Además de esto, nosotros podemos indicarle que tenga la primera columna negrita, la última columnas con bandas, etc. Podemos aplicar diferentes filtros. Igual como esta sección, podemos tener botón de filtros o quitar los filtros. Los filtros funcionarían de la misma manera que hemos visto anteriormente, que puede filtrar por texto o por diferentes tipos de opciones. Y nos estaría teniendo un tipo de tabla más específico que la que estamos utilizando. Ahora, si nosotros a esta tabla queremos convertirlo en rango o indicarle, no sé, no deseo tener esta tabla porque no me es suficiente, o quiero tenerlo en rango para poderlo manipular de otra manera, entonces seleccionamos la tabla y nos dirigimos a diseño, indicamos convertir en rango. Seleccionamos, nos indica, desea convertir la tabla en un rango normal. Si le indicamos no hará ningún cambio. Si indicamos sí, entonces hará que la tabla que estamos seleccionando se convierta en un rango específico. Hacemos clic y, como vemos, se convierte en un rango. Pero ustedes ven que el diseño se mantuvo. Entonces ustedes pensarán que no se convirtió en rango. Bueno, sí se convirtió en rango porque si seleccionamos no encontramos la opción de diseño, y si nos dirigimos a fórmulas, indicamos administrador de nombres, vamos a encontrar que no hay ningún nombre en nuestra fórmula. Por ejemplo, si retrocedemos
indicamos fórmulas, administrador de nombres, y está la tabla personal. Como se dan cuenta, se encuentra la tabla personal porque es un nombre de Excel, es un rango con un nombre, mientras que esta tabla no tiene nombre. Si nosotros queremos utilizarlo en otras opciones como crear gráficos, no tendría nombre, si solamente tendría un rango dado, más no un nombre en el cual nosotros podamos especificar para poder ser un poco más productivos en nuestro trabajo de análisis de datos. Entonces le dejaremos como tabla. Recuerden, la tabla se llama personal y tendremos las siguientes opciones para poder seguir con otros tipos de ejemplos.